Todo comienza en una casa, no en un palacio, ni en un campo de batalla, sino en el calor de un hogar. Un padre, dos hijos y una vida aparentemente en equilibrio. Pero las historias más profundas suelen brotar del silencio antes de la tormenta. El hijo menor, joven, impaciente, sediento de mundo, se atreve a decir lo impensable. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Detrás de esas palabras no solo había deseo, había ruptura. Lo que pidió no era dinero, era libertad, pero también una sentencia. Padre, actúa como si hubieras muerto. En la cultura de aquel tiempo, esta petición era más que una ofensa, era un rechazo abierto a la autoridad, al amor y a la casa. Y sin embargo, el padre no lo detiene, no lo reta, no lo insulta, solo reparte, divide, entrega. Lo deja ir. El joven, con la mirada fija en el horizonte, recoge sus cosas, sus sueños, su arrogancia, y se marcha. ¿A dónde? A una tierra lejana, una tierra sin reglas, sin límites, sin el eco del hogar, donde, según él, comenzaría una vida verdaderamente libre. Y por un tiempo, todo parece perfecto. Las luces, las fiestas, los amigos que aplauden, el vino que fluye. Todo lo que quería estaba allí. Y cuanto más gastaba, más fuerte era la sensación de triunfo. Había ganado su independencia. Había vencido al sistema. Pero hay una ley universal que ningún joven rebelde puede evitar. La abundancia sin raíces se derrumba con el primer viento. Un día, el dinero se acabó. Las risas desaparecieron. Los amigos se esfumaron. Y con ellos también se fue su orgullo. Como si no fuera suficiente, una gran hambruna azotó la región. Ahora aquel que creía ser dueño de su destino mendigaba migajas. Su única opción, cuidar cerdos. Para un judío, estar con animales impuros no era solo degradante, era el fondo del abismo. Y ahí estaba él, solo, hambriento, roto deseando comer la comida de los cerdos, pero ni eso podía tener. Fue en ese instante, entre el fango y la desesperación, donde algo se encendió. Una memoria, una voz que no había escuchado en mucho tiempo, la voz del hogar. En la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen pan de sobra. Ese pensamiento, como una chispa en la oscuridad, cambió todo. Porque a veces la hambruna más profunda no es de pan, es de pertenencia. Y ese fue el comienzo, no del viaje de ida, sino del verdadero regreso. El hijo, aún cubierto de suciedad y vergüenza, se pone de pie. Su cuerpo está débil, pero su corazón, por primera vez, firme. Y es ahí donde inicia uno de los viajes más importantes de toda la Biblia. No es un viaje geográfico, es un viaje de humillación, transformación y rendición. Él sabe que no merece nada, no espera abrazos ni perdón, no sueña con restauración, solo quiere sobrevivir, solo desea que su padre lo reciba, no como hijo, sino como jornalero, porque en la mente del pródigo, su error fue tan grande que su identidad como hijo parecía perdida. Cada paso que da hacia casa está cargado de miedo. ¿Y si su padre no lo perdona? ¿Y si lo rechaza públicamente? ¿Y si los criados se burlan de él?
pero aún así camina, porque cuando el dolor es mayor que el orgullo, el alma empieza a buscar lo eterno. Y en paralelo, mientras el hijo regresa cabizbajo, algo ocurre a lo lejos. El padre nunca dejó de esperar. No pasaba los días ocupado en otras cosas, no se resignó al olvido, no cerró las puertas del corazón. Cada día miraba hacia el horizonte con la esperanza de ver aparecer una silueta conocida. Y ese día, esa silueta apareció. Y aquí ocurre algo que transforma esta historia en una revolución espiritual. El padre corre hacia el hijo, no espera que él llegue, no pide explicaciones, no hace preguntas, no lo detiene para hablar de su error. Él corre, abraza, llora, besa, porque para el padre, el regreso del hijo no es un evento administrativo, es una fiesta celestial. Y el hijo, quebrado por dentro, intenta decir su discurso, aquel que había practicado durante el camino. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera le responde con palabras, responde con actos. Ordena que le traigan el mejor vestido, símbolo de restauración, un anillo, símbolo de autoridad, sandalias, símbolo de dignidad, y un banquete, símbolo de celebración. Porque en esa casa, los errores no definen el futuro, el arrepentimiento sí. Y en ese momento el hijo deja de ser pródigo y vuelve a ser hijo. Mientras la música suena y el aroma del banquete llena la casa, alguien más aparece en escena, el hijo mayor. Leal, responsable, firme. Él nunca se fue, nunca malgastó nada, nunca desobedeció. Pero al escuchar los sonidos de celebración, no se llena de alegría, se llena de rabia. Se entera de que su hermano ha regresado, y más aún, que su padre lo ha recibido con una fiesta. Para él, eso no tiene sentido, no es justo. Después de todo lo que hizo, después de haber deshonrado la casa, el apellido y al padre, ¿ahora regresa como si nada hubiera pasado? No entra, se queda afuera. Y aquí ocurre algo sorprendente. El padre también sale por él. No solo corrió hacia el hijo rebelde, también busca al hijo obediente. Porque en el fondo, los dos estaban perdidos. Uno fuera de casa, el otro dentro, pero con el corazón lejos. El hijo mayor le reclama: he estado aquí todos estos años, he trabajado, nunca desobedecí, y ni un cabrito me diste para celebrar con mis amigos, y ahora haces una fiesta para ese que malgastó todo. Y el padre, con una ternura que atraviesa el alma, le responde: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta parte de la historia nos enfrenta a una verdad profunda. A veces los que parecen más cerca son los que menos entienden el corazón del Padre. El hijo mayor representa a quienes viven una fe basada en el deber, pero sin intimidad, que hacen lo correcto, pero se sienten con derecho a juzgar, que obedecen, pero no entienden la gracia. Y así, mientras uno regresaba del fango, el otro luchaba con su propio orgullo desde el umbral de casa. Los dos necesitaban redención. Los dos necesitaban al Padre. La parábola termina sin un cierre completo. No sabemos si el hijo mayor entró finalmente al banquete. No se nos dice si aceptó la gracia, si perdonó a su hermano, si abrazó al Padre. Y eso no es un error narrativo, es intencional. Porque Jesús no estaba solo contando una historia, estaba haciéndonos una pregunta. ¿Y tú? ¿Vas a entrar? Esta parábola no es solo sobre un joven rebelde, es sobre todos nosotros.
porque todos, de una forma u otra, nos hemos alejado. Unos corriendo hacia placeres vacíos, otros escondiéndose en la religión sin relación. Pero la figura central no es el hijo menor, ni el mayor. Es el Padre. Un Padre que espera, que corre, que abraza, que restaura. Un Dios que no te ve como tus errores, sino como su hijo. Y ese mensaje lo cambia todo. Porque no importa cuán lejos hayas ido, no importa si te perdiste en adicciones, orgullo, resentimientos o fracasos, el camino de regreso sigue abierto. Y no volverás para ser esclavo, volverás para ser restaurado, vestido, perdonado, celebrado. Y si alguna vez has sentido que no mereces el perdón, recuerda que el amor de Dios no se basa en merecimientos, sino en gracia. Una gracia que escandaliza, pero que salva. Así que hoy, si estás escuchando esto y sabes en lo profundo que tu alma está lejos, no esperes más. Vuelve a casa.